Hola, ¿qué tal? Buen día. Este es el tema 5.4, Teorema de Pitágoras. Teorema. El cuadrado de la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Vamos a verificar esto con una construcción. Bien, para ello vamos a trazar inicialmente dos deslizadores que nos den una longitud de 1 a 12. Otro deslizador más con la misma longitud. Se puede hacer a la medida que ustedes gusten. Ya tenemos dos deslizadores. Ahora vamos a proceder a trazar el triángulo rectángulo con un segmento, longitud dada. Y le voy a pedir que me dé una longitud dada A. En este caso, cuando yo mueva mi deslizador, observamos que este se mueve. Vamos a trazar ahora una perpendicular para generar el ángulo recto. Ahí está. Y vamos a trazar ahora un segmento, longitud dada, pero esto lo vamos a hacer con una circunferencia, con centro y radio. Centro y radio B. El radio B es la longitud de este otro deslizador. Vamos a encontrar la intersección y listo. Ocultamos nuestra perpendicular, ocultamos nuestra circunferencia y podemos trazar ahora un segmento normal que tiene la longitud de B. Ahora cuando yo mueva el deslizador B, este se va a hacer más grande o más pequeño según yo mueva mi deslizador. Y finalmente vamos a cerrar con un segmento para formar nuestro triángulo rectángulo. Ya tenemos un triángulo rectángulo. Bien, ahora vamos a trazar los cuadrados. Polígono regular. Este cuadrado de 4 lados al revés para que se proyecte hacia arriba. Ahí está. Vamos a disminuir los valores para observar los cuadrados. Ahí está. Este es el cuadrado que se forma sobre la longitud de la hipotenusa. Y vamos a medir su área. Ahí está. Dice que el área es de 25. Ahora vamos a formar los cuadrados que se forman sobre los catetos con la herramienta polígono regular. Ahí está, vamos a obtener su área y dice que tiene un área de 9. Vamos a formar el cuadrado que se forma sobre el otro cateto. Ahí está. Entonces vamos a obtener también su área y observamos la medida de las áreas de los polígonos, es decir, de los cuadrados, 9 de un cateto y el área del otro cateto es 16. Observamos que la medida de estas áreas es igual a 25 y 25 es el área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. De esta manera se estaría cumpliendo el teorema de Pitágoras. Nosotros podemos manipular nuestros deslizadores y esa área siempre se cumple. Por ejemplo, vamos a tomar este en 12 y este en 5 y posteriormente voy a reducir para que podamos observar las figuras. Observamos que da 25 de un cateto, del área del cuadrado de un cateto, y 144 es el área del cuadrado del otro cateto. 144 más 25 da como resultado 169 y 169 es el área del cuadrado que se forma sobre la hipotenusa. Vamos a acomodar la información para que se pueda verificar de manera correcta y posteriormente llevarla a nuestra presentación.
Bien, ahora llamemos BC como C minúscula, AC como A minúscula y AB como B minúscula, para poder establecer que BC es la hipotenusa representada por la letra C y elevada al cuadrado es igual a la suma de AC representada por la letra A minúscula elevada al cuadrado más AB representada por la letra B minúscula B cuadrada. De esta manera, y como se encuentra en la mayoría de los textos, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Es decir, el cuadrado que se forma sobre la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto mencionado como el teorema de Pitágoras. Ejemplos. Bien, en este ejercicio nos piden que encontremos el valor de BC, que sería el valor de la hipotenusa. Para ello, utilizamos nuestra fórmula del teorema de Pitágoras. Nos dice que C cuadrada es igual al valor de A cuadrada, al valor de A, que serían 15, al cuadrado, más el valor de el cateto B, que sería 8 al cuadrado. Esto sería igual C cuadrada igual a 15 por 15 son 225 más 8 por 8 son 64. Esto sería igual a C la suma de 225 más 64 es igual a 289. Esto sería C cuadrada es igual a la raíz cuadrada de 289. Bajamos el 289 y esta potencia pasa como raíz. Finalmente determinamos que la raíz cuadrada de 289 es igual a 17, por lo que el valor del segmento BC que representa la hipotenusa es de 17 unidades. Bien, siguiente ejemplo. Nuevamente verificamos que nos piden ahora el valor del segmento AB, que representa un cateto del triángulo rectángulo. Vamos a verificar entonces que ahora tenemos el valor de la hipotenusa, que es 29. Vamos a sustituir 29 al cuadrado es igual al valor del cateto A, que sería 21 al cuadrado más el cateto B, que no conocemos, al cuadrado. Vamos a realizar 29 por 29, que sería 841. Esto es igual 21 al cuadrado, 441, más B al cuadrado. Vamos a realizar un despeje, 841. El 441 que está sumando va a pasar restando. Esto sería igual a B cuadrada. Esto nos daría una resta cuyo resultado sería 400 igual a B al cuadrado. Si nosotros hacemos que esta potencia pase al lado izquierdo, pasaría como raíz de 400. Y la raíz de 400 sería 20. Por lo que el cateto que nos piden tiene un valor de 20 unidades.
Teorema. Recíproco del teorema de Pitágoras. Si A, B y C son las longitudes de los tres lados de un triángulo, con C como la longitud del lado más largo, y se cumple que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo con el ángulo recto opuesto al lado de longitud C. Vamos a realizar solo 2 incisos y posteriormente ustedes verifican los demás. Bien, vamos a realizar el inciso A, que nos dice que el valor de A es 5, el valor de B es 12 y el valor de C es 13. Vamos a verificar que se cumpla la regla. Y lo vamos a hacer tal y como está escrito el teorema de Pitágoras. Así que nuestro primer valor a sustituir es la C, que sería 13 al cuadrado. Eso sería igual al valor de A, que es 5 al cuadrado, más el valor de B, que es 12 al cuadrado. Esto sería 13 por 13 nos da 169. Es igual 5 por 5, 25, más 12 por 12, 144. 169 es igual a 25 más 144 es igual a 169. Quiere decir que se cumple la regla. Entonces nosotros podríamos establecer que el triángulo del inciso A es un triángulo rectángulo. Vamos ahora a realizar el inciso D. De la misma manera, sustituyendo primero el valor de C, que nos indica que es raíz de 5. Bien, al realizar raíz de 5 al cuadrado únicamente nos queda 5. Eso es igual al realizar el valor de A, que es raíz de 2, al cuadrado, nos queda únicamente 2, ya que una potencia elimina a una raíz, más al realizar raíz de 3, que es el valor de B elevado al cuadrado, nos da como resultado 3. Si nosotros realizamos, por ejemplo, la suma, entonces obtendríamos que 5 es igual 2 más 3, 5. Lo cual quiere decir que el triángulo del inciso D también es un triángulo rectángulo. Teorema. La altura trazada hasta la hipotenusa de un triángulo rectángulo separa el triángulo rectángulo en dos triángulos rectángulos que son semejantes entre sí y también son semejantes al triángulo rectángulo original. Nosotros observamos el triángulo ABC y observamos que se divide en dos. Tenemos aquí la altura, que es CD, sobre la hipotenusa, y nos dice que nos va a separar en dos triángulos. ACD, que está aquí separado de color rojo, y el triángulo BCD, que está aquí de color azul. Vamos a verificar por qué. Este ángulo sería de 60 grados, ya que es idéntico. Este ángulo sería de 90, ya que por definición de altura cae perpendicularmente hacia la base del lado opuesto. Y si cae perpendicularmente, entonces forma un ángulo de 90 grados. Tenemos 60, 90 y por suma de ángulos interiores, este ángulo sería igual a 30 grados, de manera que pueda completar 180. Vamos de este lado. Este ángulo sería de 30 grados por ser idéntico. Este ángulo sería de 90. 90 grados más 30, 120, lo cual quiere decir que por suma de ángulos interiores, tendría que medir 60. De esta manera observamos que los tres triángulos tienen un ángulo de 30, un ángulo de 60 y un ángulo de 90 grados. Y el teorema triple A o ángulo
ángulo nos dice que si dos o más triángulos tienen sus tres ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Siguiente teorema. La longitud de la altura hasta la hipotenusa de un triángulo rectángulo es la media geométrica de las longitudes de los segmentos de la hipotenusa. Vamos a verificar esto. Bien, para ello vamos a establecer los elementos correspondientes entre los dos triángulos. Vamos a verificar que AD, su correspondiente es, como es el cateto más corto de este triángulo rectángulo, entonces tendríamos que ubicar en este triángulo rectángulo el cateto más corto y verificamos que es CD. AD es ACD, como ahora vamos a verificar el cateto más largo de este triángulo de color rojo. El cateto más largo, no la hipotenusa, sino de los dos catetos, el cateto más largo, que sería CD. CD y su correspondiente, que sería el cateto más largo de este triángulo, que sería DB. DB. Ahora, si nosotros nos vamos al triángulo mayor, observamos que AD es una parte de la hipotenusa del triángulo mayor, del triángulo ABC. AD es una parte de la hipotenusa, como ya lo había mencionado, y DB es la otra parte. Entonces ahí se cumple. Observamos que los medios son iguales, a eso se le llama media geométrica. El producto de los medios sería igual al producto de los extremos y cuando los medios son iguales, se habla de que es la media geométrica de esta proporción. Con esto explicaríamos lo que nos indica este teorema. Bien, entonces revisamos. La hipotenusa del triángulo mayor AB es correspondiente a la hipotenusa del triángulo menor AC. Como el cateto menor del triángulo mayor AC es al cateto menor del triángulo menor AD. Vamos a revisar nuevamente. La longitud de cada cateto de un triángulo rectángulo es la media geométrica de la longitud de la hipotenusa y la longitud del segmento de la hipotenusa adyacente a este cateto. Nosotros observamos que AC es un medio y del otro lado AC también es un medio. Ya habíamos dicho que cuando los medios son iguales, entonces se convierten en la media geométrica. Vamos a verificar nuevamente que AC es la media geométrica y además es el cateto menor con respecto a el segmento AD, que es la parte que está de la hipotenusa adyacente al segmento del que estamos hablando, de AC, y la hipotenusa es AB. Lo mismo sucedería si lo hacemos ahora con respecto a la hipotenusa del mayor, que es AB, es correspondiente a la hipotenusa del triángulo mediano BC, que debe ser igual a la correspondencia entre ahora el cateto
mayor del triángulo mayor, que está representado por BC, que es correspondiente al cateto mayor del triángulo mediano. Este es el triángulo mediano, su cateto mayor es BD. Entonces nosotros nuevamente observamos que esto se convierte en la media geométrica del segmento que está del segmento que corresponde a la parte de la hipotenusa adyacente al cateto, ahora el cateto mayor. Es un poco confuso, habría que verificarlo con detenimiento tal y como lo estamos haciendo en estas construcciones. Un ejemplo de aplicación. Una escalera de 12 pies de longitud se apoya contra un muro de tal manera que su base queda a 4 pies del muro en el nivel del suelo. Observe la figura 5.25. ¿Qué altura alcanza la escalera? Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Observamos que la C es el segmento más largo, en este caso sería la medida de la escalera y es 12. Esto sería igual al valor de A que desconocemos, que está representado por la letra H, que es la altura, más el valor del cateto B, que es 4 elevado al cuadrado. 12 por 12 son 144, esto es igual a la H elevado al cuadrado, más 4 por 4, 16. Ese 16 que está sumando, lo vamos a pasar restando, y esto va a ser igual a H cuadrada. Hacemos la resta, a 144 le quitamos 16, 128 es igual a H elevado al cuadrado, y posteriormente ahora el cuadrado va a pasar como la raíz de 128. Y entonces sabemos que el 128 no tiene una raíz exacta, pero que pudiera factorizarse para obtener un número más cercano. En este caso vamos a sacar la mitad, vamos a colocar la raíz. La mitad de 128 serían 64, entonces 2 que multiplica a 64 es igual a H. Vamos a poner paréntesis para indicar que la raíz se aplica para ambos números. Ahora sabemos que podríamos colocar por propiedad de los radicales la raíz de 2 que multiplica a la raíz de 64. Y esto nos daría como resultado, la raíz de 2 no se puede obtener, pero la raíz de 64 sí. Bueno, no de manera decimal. Raíz de 64, 8, raíz 2, eso sería igual a la altura. Vamos a colocar también aquí la letra H. Y con esto estaría resuelto nuestro problema. Siguiente. Si la hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo son congruentes con la hipotenusa y un cateto de un segundo triángulo rectángulo, entonces los triángulos son congruentes por el teorema HC, que quiere decir hipotenusa cateto. Vamos a realizar esto en una construcción. Bien, ya tenemos aquí un triángulo rectángulo con una de las medidas de su cateto, que es AB igual a 4, y con la medida de la hipotenusa BC igual a 5. Quiere decir que si construimos un triángulo rectángulo con estas dos medidas, ambos triángulos serán congruentes. Así que vamos a construir un segmento dada su amplitud, que en este caso sería, dada su longitud, perdón, que sería de 4 para que tenga un mismo cateto.
Para asegurar que sea un triángulo rectángulo, entonces necesito trazar una perpendicular. Bien, o bien un ángulo de 90 grados. Ok. Ahora voy a trazar mi hipotenusa de 5. Para ello voy a utilizar una circunferencia con centro y radio. Le voy a dar centro y le voy a dar radio de 5. Y voy a encontrar la intersección entre estas dos. Borro o bien más bien oculto los elementos que no necesito y voy a completar mi triángulo. Ahí está. Observamos que la medida de este segmento es 4 y observamos que la medida de este segmento es 5. Así que estos dos triángulos rectángulos tienen un cateto y la hipotenusa correspondientes congruentes. Dice que si tienen estos dos elementos, entonces ambos triángulos son congruentes. Bien, ya observamos que tienen dos elementos congruentes. Vamos a observar cuánto mide el elemento que desconocíamos. Vamos a medir. AC tiene una longitud de 3 unidades. Y vamos a medir de F, que también tiene una longitud de 3 unidades. Si dos triángulos tienen sus tres lados correspondientes congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Criterio lado, lado, lado. Vamos a llevarnos esta información a la presentación. Definición. Una tripleta pitagórica es un conjunto de números naturales a, b, c, para los cuales a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Las tripletas pitagóricas se pueden generalizar utilizando fórmulas selectas, cuando P y Q son números naturales y P es mayor que Q. Una fórmula utiliza 2PQ para la longitud de un cateto y P cuadrada menos Q cuadrada para la longitud del otro cateto. Y P cuadrada más P cuadrada para la longitud de la hipotenusa. Aquí observamos esta tabla. Nos dice que es P y Q, donde P es mayor que Q. Vale 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado nos daría 3. 2PQ, 2 por 2, 4 por 1, 4. Y finalmente la hipotenusa P cuadrada más Q cuadrada. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Enseguida mostramos otras tripletas o ternas pitagóricas. Las ternas pitagóricas también pueden ser formadas mediante los múltiplos de los números. Por ejemplo, tenemos esta terna pitagórica, que es 3, 5, 8. 3, 4 y 5. Creo que había dicho 8. Es 3, 4 y 5. Pero también lo son sus múltiplos. Si multiplicamos por 2, sería 6, 8 y 10. Si multiplicamos por 3, sería 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Y 3 por 5, 15, etc. Todas esta terna pitagórica, estas tres que acabo de sacar de este primer elemento, formaría triángulos semejantes, rectángulos semejantes, ya que tendrían una constante de proporcionalidad que para el primer caso sería 2 y para el tercer caso 3 y así sucesivamente. Esto nos puede ayudar en el aula a disminuir el tiempo y además a encontrar ejercicios que tengan números exactos, esto cuando el alumno está iniciando su trabajo con el tema de teorema de Pitágoras. Teorema. Sean A, B y C las longitudes de los tres lados de un triángulo, siendo C la longitud del lado más largo. Número 1. Si C cuadrada es mayor que A cuadrada más B cuadrada, entonces el triángulo es un triángulo obtusángulo y su ángulo obtuso se encuentra en el lado opuesto a C. 2.
si c cuadrada es menor que la suma de a cuadrada más b cuadrada, entonces el triángulo es agudo. De estos 4 incisos vamos a realizar solamente 2. Inciso A. Inciso A. Vamos a realizarlo con el teorema de Pitágoras y posteriormente vamos a verificar qué es lo que sucede. Bien, voy a quitarle el signo igual y voy a hacer una separación para al final colocar el valor que corresponda. C es el lado más largo, entonces sería 7 elevado al cuadrado. A y B pues son los otros lados, donde A puede ser 4 y B puede ser 5. Ahí está. Bien, 7 por 7 nos daría 49. 4 por 4, 16. Más 5 por 5, 25. Colocamos 49. 16 más 25 son 41. Lo cual quiere decir que ahora ya puedo colocar mi símbolo. Donde $49 es mayor que 41. Y si es mayor, entonces nos está hablando de un triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Porque cumple con la primera relación. Bien, ahora vamos a realizar el inciso D. Nuevamente, el lado más grande debe estar representado por la letra C elevado al cuadrado. Dejamos un espacio y posteriormente los otros valores pueden estar representados de forma indistinta. 3 y 4. 9 por 9 nos daría 81. 3 por 3 nos daría 9. 4 por 4, 16. 81 sería esto. 16 más 9, 25. Pero además, bueno, nosotros al colocar esto, nosotros verificaríamos que 81 es mayor que 25. Pero al realizar el ejercicio yo observo que la suma de dos de los lados debe ser mayor que el tercero. Aunque se cumple la regla, este triángulo no se puede construir. Así que no podríamos determinar qué tipo de triángulo es. Bien, con esto terminamos este video. Gracias.